Bienvenidos a Laboralmente Hablando. Soy Gisela Moreno y hoy vamos a dedicar media hora completa para hablar uno de los mecanismos más importantes del derecho laboral colectivo en Colombia, la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical. Esta es la garantía que permite que todos los trabajadores puedan organizarse y negociar sin miedo a represalias. Me acompaña hoy Evelyn Loboa. Un saludo a nuestros compañeros y al docente Omar. Hoy vamos a entender por qué el sindicato es la base de la protección y cómo se constituye legalmente. Además, les contaré cómo esta protección funciona en la práctica, quiénes están amparados, qué pasa si el empleador incumple y la relevancia del juez laboral. Cubriremos desde la revolución industrial, pasando por el silencio positivo en la constitución de un sindicato hasta unas sentencias constitucionales. Empecemos por el origen de esta necesidad de protección para entender el fuero. Debemos viajar a la revolución industrial. Las innovaciones de las máquinas de vapor trajeron progreso, pero también a un costo humano inmenso. Jornadas extenuantes de 12 a 16 horas diarias, salarios subsistentes y trabajadores que eran tratados como piezas intercambiables. Ante esta desprotección, los obreros entendieron que su única fuerza era la unión y la acción colectiva, por lo que surgieron movimientos como el ludismo, que destruían estos movimientos, destruían todas las máquinas, y las sociedades de socorro mutuo, que fueron precursoras directas de los sindicatos, ofreciendo apoyo en casos de enfermedades a todos los que pertenecían a aquella asociación. Pero la respuesta inicial de estos estados fue la prohibición, como ocurrió en la ley Charter. Esta ley lo que hacía era indicar que era prohibido la reunión de trabajadores. El reconocimiento global se consolida con la creación de la OIT en 1919, fundada sobre el principio de justicia social. La OIT en 1919, fundada por el principio de justicia social, dos convenios son el ADN, que fueron el convenio 87 de 1948, que fueron libertad sindical, que garantiza el derecho a las organizaciones a organizarse libremente, y el convenio 98 de 1949, que prohíbe el despido o la discriminación por motivo sindical, siendo ese esencial para la protección reforzada de los dirigentes. En Colombia, la industrialización fue tardía, pero las condiciones laborales generaron un descontento que influenciaron por la ideología. Llevó a grandes movimientos. Un hito dramático fue la masacre bananera en 1928, que mostró una brutal ausencia de protección. Colombia, década de 1920. Un país marcado por la desigualdad, la explotación laboral y la influencia de empresas extranjeras. En medio de este contexto, ocurrió uno de los eventos más trágicos y emblemáticos de la historia del país: la masacre de las bananeras. Un suceso que no solo dejó cientos, quizá miles de víctimas, sino que también expuso las profundas tensiones entre el poder económico, el gobierno y los trabajadores. A principios del siglo XX, Colombia era un país en plena transformación. La economía dependía en gran medida de la agricultura, y una de las empresas más poderosas era la United Fruit Company, una multinacional estadounidense que controlaba grandes extensiones de tierra en la región caribeña, especialmente en el Magdalena. La United Fruit Company, también conocida como el Pulpo por su gran influencia en la política y la economía de varios países latinoamericanos, tenía un monopolio casi absoluto sobre la producción y exportación de banano. Pero este poder no venía sin un costo. Los trabajadores, en su mayoría campesinos y jornaleros, vivían en condiciones deplorables, salarios miserables, largas jornadas laborales y falta de derechos básicos. En este escenario, los trabajadores comenzaron a organizarse. Inspirados por las ideas socialistas y anarquistas que llegaban desde Europa, empezaron a exigir mejores condiciones laborales. La gota que colmó el vaso fue cuando la United Fruit Company se negó a reconocer sus demandas, lo que llevó a una huelga general en noviembre de 1928. La huelga comenzó el 12 de noviembre de 1928. Miles de trabajadores se unieron para exigir un salario justo, jornadas de 8 horas, atención médica y el derecho a organizarse en sindicatos. La respuesta de la empresa fue contundente. Ignoraron las demandas y presionaron al gobierno colombiano para que actuara en su favor.
El gobierno de Miguel Abadía Méndez, alineado con los intereses de la United Fruit Company, decidió intervenir. El ejército fue enviado a la zona para restablecer el orden. Pero lo que ocurrió después superó cualquier expectativa de justicia o diálogo. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, los trabajadores se congregaron en la estación de tren de Ciénaga, Magdalena, para continuar con la protesta. Fue entonces cuando el ejército, bajo órdenes del general Carlos Cortés Vargas, abrió fuego contra la multitud. Los testimonios de la época hablan de una carnicería. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin piedad. El número exacto de víctimas nunca se supo. Algunos hablan de decenas, otros de cientos, y hay quienes aseguran que los muertos fueron miles. Lo cierto es que los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, y el gobierno intentó silenciar el hecho. La prensa de la época, influenciada por los intereses de la United Fruit Company, minimizó la tragedia. La masacre de las bananeras no solo fue un acto de violencia extrema, sino también un punto de inflexión en la historia de Colombia. Expuso la complicidad entre el gobierno y las empresas extranjeras y mostró la brutalidad con la que se reprimía cualquier intento de organización laboral. La legislación colombiana se hizo progresivamente garantista con la Ley 83 de 1931, el reconocimiento del derecho a asociación profesional. Después hubo el decreto 2350 de 1944 y reforzó con la Ley 6 de 1945. Introduce formalmente el fuero sindical. El Código Sustantivo de Trabajo en 1950 consolida el fuero en los artículos del 405 al 413. La Constitución del 91 otorga un rango constitucional al derecho de asociación sindical en el artículo 39. Además, al ratificar los convenios 87 y 98, estos requieren fuerza vinculante dentro del bloque de constitucionalidad. Es precisamente para garantizar que estas funciones se puedan ejercer sin intimidación que existe el fuero. Hablemos de esa armadura legal. ¿Qué es el fuero sindical? Es una garantía legal de estabilidad laboral reforzada, otorgada a ciertos trabajadores que desempeñan funciones de representación sindical. Gisela, esta protección impide que el empleador pueda despedirlos, trasladarlos o modificar sus condiciones laborales sin que exista una justa causa debidamente calificada y autorizada por el juez laboral. Evelyn, pues claro, el fuero tiene como propósito salvaguardar la autonomía de las organizaciones sindicales y evitar represalias por el ejercicio de las actividades sindicales. Esto es una figura que busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador para asegurar la defensa efectiva de los derechos colectivos en el lugar del trabajo. Ustedes se preguntarán a quiénes protege el fuero sindical. A los trabajadores que se encuentran amparados por el fuero sindical se encuentra consagrado en el artículo 406 del Código Sustantivo de Trabajo. Primero, los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical sin exceder de los 6 meses.
Segundo, a los trabajadores que con anterioridad a la inscripción del registro sindical ingresan al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. Tercero, los miembros de las juntas directivas y subdirectivas de todos los sindicatos, federaciones o confederaciones de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales sin pasar de 1 principal y 1 suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más. Cuarto, a 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, la federación o la confederación de sindical, por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, que sin que pueda existir en una empresa más de una comisión estatutaria de reclamo. Además, Evelyn, el fuero sindical otorga una protección laboral reforzada que impide que los trabajadores amparados por esta figura sean objeto de represalia por ejercer sus funciones de representación sindical. Esta protección está regulada principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo y desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Sus principales implicaciones son: primero, la protección contra despido sin autorización judicial. Un trabajador con fuero sindical no puede ser despedido aún existiendo una posible justa causa sin que ésta sea previamente calificada por un juez laboral. Es decir, el empleador debe obtener un fallo judicial que autorice el despido. Si se despide sin este requisito, el despido es ineficaz y da lugar a la reintegración con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Esta protección frente al traslado arbitrario es el segundo alcance. Los trabajadores aforados no pueden ser trasladados a otra sede, ciudad o puestos diferentes sin una causa objetiva o razonable o sin autorización judicial. Esto incluye cambios que afectan su dignidad, su vida familiar, su estabilidad o el adecuado cumplimiento del trabajo sindical. El traslado injustificado puede considerarse como una forma de desmejora indirecta. Otro alcance importante es la protección frente a las desmejoras a las condiciones laborales. Esta prohibición de reducir el salario, modificarlo negativamente, el horario o alterar funciones o retirar beneficios sin causa legal sin autorización de un juez. Pues esta protección busca evitar presiones o represalias por parte del empleador que afecten el ejercicio libre de la actividad sindical. Dentro de la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical aparece otra figura, que es el fuero circunstancial. Este fuero es una garantía legal de protección temporal al empleo, reconocida por el artículo 25 del decreto 2351 de 1961. Que ampara a los trabajadores involucrados en un proceso de negociación colectiva. Esta figura impide que el empleador los despida sin una justa causa debidamente comprobada desde el momento en que se presentan los pliegos de peticiones y durante todo el tiempo que duren las etapas legales del procedimiento para la solución de aquel conflicto colectivo. Pues su finalidad es proteger la estabilidad laboral de quienes participan activamente en el ejercicio de derechos colectivos, evitando represalias o actos que puedan obstaculizar la negociación entre trabajadores y empleadores. Ahora, ¿quiénes pueden cobijarse bajo la figura del fuero circunstancial? Pues protege a los trabajadores que presentaron al empleador el pliego de peticiones y podrá comprender tanto a los afiliados al sindicato y a los que no están sindicalizados. Evelyn, ahora hablemos de la diferencia entre el fuero circunstancial y el fuero sindical. Bueno, la naturaleza de la protección del fuero sindical es una protección permanente
ligada al ejercicio de las funciones sindicales específicas, mientras que el fuero circunstancial, la protección es temporal activada por la presentación del pliego de peticiones. Lo otro es que los sujetos amparados en el fuero sindical son miembros de juntas directivas sindicales, fundadores y miembros de comités de reclamos, mientras que en el fuero circunstancial cualquier trabajador, sindicalizado o no, puede participar de la presentación de pliego de peticiones. La duración de esta protección en el fuero sindical es durante el tiempo que dure el cargo sindical hasta 6 meses más adicionales. Y en el fuero circunstancial, desde la presentación del pliego de peticiones hasta la resolución del conflicto colectivo. Para hacer un despido, existen requisitos. En el fuero sindical requiere la autorización judicial previa para proceder con el despido. En el fuero circunstancial, el despido sin justa causa comprobada está prohibida durante el periodo de protección. Y su base legal del fuero sindical está en el Código Sustantivo del Trabajo, mientras que en el fuero circunstancial está en el artículo 25 del decreto 2351 de 1961. Gisela, y me surge una duda. Sí. ¿Una huelga puede llevarse a cabo por un grupo mínimo de trabajadores? Evelyn, para responderte a esa pregunta, vamos a ver los hechos de la sentencia 085 de 1995, que fue un hito importante en el fuero sindical. ¿Sabías que en Colombia la decisión de ir a huelga no la puede tomar un grupo pequeño, sino la mayoría de los trabajadores? Esa regla, que hoy parece tan lógica, fue la realidad en el centro de una gran discusión jurídica en los años 90. Te hablo de la sentencia C-085 de 1995, una decisión de la Corte Constitucional que definió cómo se ejerce uno de los derechos más poderosos de los trabajadores, la huelga. Todo empezó cuando Héctor Justiniano Jaramillo Ulloa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 50 de 1990, que reformó el Código Sustantivo del Trabajo. Los artículos demandados fueron 61, 62, 63 y 65, y todos tenían algo en común: limitaban la forma en que los trabajadores podían declarar o mantener una huelga. En el artículo 61, por ejemplo, decía que la decisión de ir a huelga debía tomarse por la mayoría absoluta de los trabajadores o de la Asamblea General del sindicato, que agrupaba más de la mitad. El demandante argumentó que eso en la práctica hacía imposible ejercer el derecho a la huelga, porque en Colombia menos del 10% de los trabajadores están sindicalizados. El artículo 62, que trataba del desarrollo de la huelga, también exigía que cualquier decisión sobre si continuaba el paro o acudía a un tribunal de arbitramiento se tomara por la mayoría de los trabajadores o del sindicato que representaba más de la mitad. El demandante Héctor Justiniano decía que esto amarraba la negociación colectiva. El artículo 63 trataba de las funciones de las autoridades durante la huelga. Decía, por ejemplo, que mientras la mayoría de los trabajadores persistieran en la huelga, las autoridades debían proteger ese derecho y evitar que grupos pequeños regresaran al trabajo. El demandante alegó que esa idea de mayoría volvía inoperante la huelga para los sindicatos minoritarios. Finalmente, el artículo 65, quizás el más polémico, ese artículo decía cuándo una huelga podía considerarse ilegal. Dos partes fueron demandadas: el literal A, que declaraba ilegal toda huelga cuando se trata de un servicio público, y el literal C, que consideraba ilegal cuando no se hubiera cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo. Para el autor, eso era injusto. La Constitución solo prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales y además no debería ser obligatorio intentar un arreglo antes de ejercer un derecho. Así que la gran pregunta era:
esas normas protegían la democracia laboral o, por el contrario, la ahogaban. El caso llegó a la Corte Constitucional y después de un intenso debate, el tribunal dio una respuesta que marcó historia. ¿Y cuáles fueron las consideraciones de la Corte? Bueno, Evelyn, esta sentencia se llevó a plano constitucional. Después de un largo debate que se hubo en esta sentencia, el tribunal dio una respuesta que marcó la historia en el sindicato. La decisión de la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Aranda Mejía, fue clara. Exigir la mayoría de los trabajadores para declararla la huelga no viola la Constitución, al contrario, la desarrolla. El artículo 39 de la Carta Política dice que todos los sindicatos deben regirse por el principio democrático, y la democracia al final del cuenta significa la voluntad de la mayoría. En cuanto al literal A del artículo 65, nos estableció cosa juzgada para los servicios públicos esenciales. La Corte recordó que ya había dicho en la sentencia C473 de 1994 que la huelga solo es ilegal cuando se realiza en servicios públicos esenciales, definidos por el legislador. Y sobre el literal C, que exigía agotar el arreglo directo, la Corte fue contundente. Eso no elimina el derecho a huelga, solo reglamenta el ejercicio. La huelga, dijo que no es la primera opción, es el último recurso cuando el diálogo ha fallado, ha fracasado. En conclusión, esta sentencia respalda la obligatoriedad de llevar y agotar el arreglo directo. Reafirma además que la huelga es un derecho colectivo, democrático y responsable. La Corte declaró exequible todos los apartes demandados y dejó claro que en materia de huelga sindical la voz de mucho pesa más que el grito de poco. Esta decisión no debilitó los movimientos obreros, al contrario, lo fortaleció desde el consenso, porque una huelga, más que una pausa de trabajo, es el acto de unidad, dignidad y poder colectivo. Bueno, Evelyn, coméntenos qué sentencias hay destacada en lo del fuero sindical. Bueno, a continuación veremos los hechos de la sentencia 952 del 2003. Accionante el señor Robinson Olivero, actuando como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria. Accionado el señor Carlos Dangot, propietario y gerente de los citados predios de las fincas bananeras, que es Sara Bretaña, Isla de Ciénaga, Magdalena. Los trabajadores de las mencionadas fincas vienen padeciendo desde hace bastante tiempo de condiciones laborales indignas e injustas, pues no cuentan con una afiliación a seguridad social por parte del empleador. Se les viene realizando el pago extemporáneo de salarios de hasta 5 quincenas acumuladas, e igualmente no se les reconoce ni se les cancelan las prestaciones sociales de ley y no se les entregan dotaciones de calzado y uniforme. Estos hechos motivaron la decisión de la gran mayoría de los empleados de las fincas bananeras mencionadas de solicitar a Sintrainagro, seccional Ciénaga, el apoyo a las labores de asesoría y capacitación para hacer valer sus derechos frente al empleador, consagrados en la Constitución Política y en la ley. Fue así como 50 personas decidieron afiliarse en forma masiva de la organización sindical. Durante los días 11 y 13 de julio de 2002 se organizaron comités obreros y una comisión negociadora. Cabe aclarar que en la zona operaban grupos paramilitares. El 15 de julio de 2002, los empleados que se habían afiliado masivamente al sindicato presentaron un pliego de peticiones formal a su empleador, Carlos Dangot, y al Ministerio de Trabajo, iniciando un proceso de negociación colectiva. El empleador, a través de su administrador general, hizo circular un documento entre los trabajadores para que lo firmaran.
El documento afirmaba que la afiliación a Sintrainagro, ocurrida el 11 de julio, no había sido libre ni espontánea, sino el resultado de una intimidación armada, alegando que hombres con metralletas de un grupo que dijo hablar en nombre de Sintrainagro obligaron a los trabajadores a afiliarse y a firmar un pliego de peticiones ya elaborado. Los trabajadores habían firmado por el natural temor que inspiraban las armas, por lo que el resultado final fue que los firmantes, bajo la presión del empleador, supuestamente desautorizaban sus firmas de afiliación al sindicato. Su objetivo, el verdadero propósito del señor Dangot, era simular que la sindicalización fue un producto de la intimidación armada de grupos paramilitares y no una decisión libre de los trabajadores para defender sus derechos. Con este acto buscaba anular legalmente la personería sindical y el pliego de peticiones. Dangot, para que fuera más creíble su estrategia, llevó esa misma versión al DAS Magdalena, denunciando la presencia del personal armado en sus fincas. El DAS investigó y comprobó que sí habían hombres armados, pero no ilegales. Eran escoltas oficiales del DAS y de la Policía Nacional, asignados a la protección de dirigentes sindicales, por lo que la denuncia de Dangot era falsa y manipulada. El 6 de agosto de 2002, el empleador, el señor Dangot, citó a todos los trabajadores, pero no con el motivo de negociar el pliego de peticiones, sino para presionarlos para renunciar al sindicato, por lo que dijo: yo no gusto de los sindicatos, y que las autodefensas le habían pedido la lista de afiliados porque a ellas tampoco le gustaban los sindicatos, y que antes quienes intentaron sindicalizarse en la zona fueron amenazados por paramilitares. Bueno, Gisela, y eso no es todo. El señor Dangot fue y buscó hasta el punto de trabajo, valga la redundancia, a un trabajador el cual no estuvo presente en esa reunión que él llevó a cabo. ¿Y qué pasó? Pues este trabajador no alcanzó a estar en esa reunión, por lo que él fue hasta el trabajo y le sacó un fajo de billetes y le pasó 200,000 pesos. Recordemos que estos trabajadores llevaban un retraso en sus quincenas. Le dio ese dinero y le dijo que por favor firmara la carta de renuncia al sindicato, por lo que este trabajador dijo: no, yo no la voy a firmar. Entonces, ¿qué hizo el señor Dangot? Le hizo una especie de amenaza y le dijo que no respondía por la vida de él y que recordara que el hermano de él había sido muerto por estos grupos armados. Por lo que él dijo: de una vez renuncio y deme la liquidación, por lo que el señor Dangot dijo: yo no tengo para dar todo ese dinero en la liquidación, y que no respondía por la vida de él. ¿Pero qué pasó con el fuero que habían organizado? ¿Cómo seguí? Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó con el fuero que habían organizado? ¿Yo qué le digo ahí? No, sí, pero, ¿y qué pasó con que se fueron a las instancias? Usted preguntó de primera instancia, segunda instancia y la decisión. Bueno, recortemos. No, dejémoslo así. Recorte. Otra vez. Lo recortamos y me pregunta ya las instancias. No, porque sí, yo quedé usted como ya que... quedó. Pues para. Ay. ¿Le vuelvo a contar el chisme? Sí, vuelvan. Bueno, 1. Y eso no es todo, Gisela. El señor Dangot, en esa reunión que hizo masivamente, faltó un trabajador, por lo que él fue y lo buscó hasta el puesto de trabajo y le sacó un fajo y le dio 200,000 pesos. Recordemos que estos trabajadores llevaban un retraso en sus quincenas. Le dio ese dinero y le sacó la carta de renuncia para que, pues, valga la redundancia, renunciara a ese sindicato. Por lo que el trabajador se negó a firmarla y él de una vez pasó a intimidarlo, a decirle que recordara que el hermano de él había sido muerto por los grupos armados. Por lo que el trabajador dijo: no, entonces yo renuncio y deme la liquidación. Pero este dijo: no tengo el dinero para pagar la liquidación, por lo que no puedo asegurar su vida. O sea, él no respondía por la vida de ese trabajador. ¿Y qué decisiones tomó la Corte? Bueno, en primera instancia se les concedió el amparo a estos derechos fundamentales, pero en la segunda instancia se revocó, diciendo que no hubo una legitimidad en el sindicato que se había llevado a cabo,
Bueno, la decisión de la Corte es que niega la segunda decisión y confirma el primer fallo, que fue la que le concedió los amparos a estos trabajadores, puestos que estaban en una subordinación y el empleador los podía amenazar. Bueno, afortunadamente se hizo justicia. Sí, se hizo justicia. ¿Listo? Hola compañeros, hoy nos encontramos en la Fábrica de Licores del Tolima, una empresa industrial y comercial del Estado. Esta empresa a hoy ya tiene 45 años de constituida, en el cual tiene 4 modalidades de contratación. 1 por prestación de servicio, 2 por decreto, que es la gerencia general, 3 por libre remoción y 4 empleados de confianza. Hoy nos va a compartir su experiencia el presidente del sindicato de la Fábrica de Licores, en el cual vamos a tener a continuación. Es Ever Alberto Lozada Neira, funcionario de la Fábrica de Licores del Tolima hace 39 años y actualmente el presidente del sindicato de industria de la Fábrica de Licores del Tolima, seccional Tolima. La creación del sindicato de la Fábrica del Tolima, seccional Tolima, fue creado en el año 1988, noviembre 15, con el nombre de Sintrabecólicas, que quiere decir Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas Alcohólicas. Fue creado en la ciudad de Florencia, Caquetá, y actualmente agrupa 7 licoreras del país. En el momento de la creación, más o menos estaban afiliados unos 1.800, 2.000 trabajadores. A la fecha, a nivel nacional, tenemos aproximadamente 600, 630 trabajadores afiliados a nivel nacional entre las 6 licoreras. En el caso de Tolima, que es una seccional, seccional, ¿por qué? Porque nosotros ya no tenemos subdirectiva, que las subdirectivas de un sindicato se conforman hasta mínimo 25 trabajadores. Nosotros tenemos trabajadores afiliados, 9 trabajadores, entonces estamos conformados en un comité. A la fecha la seccional Tolima cuenta con 9 trabajadores oficiales y a nivel nacional, de las 6 licoreras, tenemos 620, 630 trabajadores afiliados. Como le contaba antes, pues yo voy a cumplir 40 años aquí el próximo 11 de enero, como trabajador de la Fábrica de Licores, y las experiencias son múltiples como trabajadores, ¿no? Una que tenemos que contar es la que nos sucedió, la que vivimos nosotros en el año 2001, cuando el gobernador era el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Salazar, el que es ministro de Salud hoy en día. Resulta que él, siendo gobernador, cuando se posesionó la fábrica, tenía un litigio judicial donde, por incumplimiento de los contratos de distribución en ese tiempo con la empresa Interamericana de Licores, el cual el dueño es don Henry Escobar Ceballos. Entonces, por incumplimiento del contrato, don Henry Escobar demandó la empresa y se ganó 3 laudos arbitrales. Esos 3 laudos arbitrales costaron más o menos 11.000 millones de pesos. Entonces, pero ese pleito ya venía con un tiempo anterior, como de 4 o 5 años, y reventaron las demandas preciso cuando el gobernador era el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. En vista que no hubo una negociación en el momento, entonces esto se fue a demanda y sucedió de que llegó el juzgado que falló a favor de la empresa Interamericana de Licores, llegó a tomarse la empresa y a entregársela a don Henry Escobar. En ese tiempo nosotros aquí en la fábrica éramos como unos 280 trabajadores. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Durante 4 meses nos encerramos, nos tomamos la empresa nosotros con nuestras familias y producíamos de noche para que los proveedores, los supermercados y todos los comerciantes nos compraran en efectivo. ¿Por qué? Porque esa acción que generó esa demanda, pues embargaron todas las cuentas de la Fábrica de Licores por la empresa representante legal que era don Henry Escobar Ceballos. Entonces eso nos llevó a un paro general de 4 meses, nosotros encerrados aquí, cocinando aquí para todos, nos turnábamos, prestábamos 2 turnos de 12 horas. ¿Por qué esa acción? Porque en el momento en que nosotros dejáramos la empresa sola,
pues lógicamente como estaba la orden de toma de embargo de la empresa, entonces el demandante se podía tomar la empresa y pues al estar en plazo pues apoderarse de ella. Entonces esa fue una acción donde en conjunto y también hay que agradecer la solidaridad de algunas personas de Ibagué. Como ustedes saben, esta es una empresa industrial y comercial del Estado que los recursos que genera de las ventas de nuestros productos van destinados para la salud, la educación y el deporte, además del empleo que se genera. Entonces hubo mucha solidaridad y mientras que se lograban acuerdos, a la postre al pasar del tiempo, después de 4 años de nosotros encerrados aquí y la lucha y mediante el diálogo con este señor, la empresa gestionó y en ese tiempo se creó la ley 550, que es una ley como de insolvencia donde respalda una deuda, se firmó la deuda y entonces se llegó a un acuerdo del pago durante 15 años. Posteriormente, pues mediante el mismo diálogo de don Henry Escobar, que tuvo a bien, como él dijo, yo necesito la plata, no Rancho el Viejo, instalaciones ya, entonces logró y se negoció con él y se pagó la deuda. Esa es una experiencia que vivimos nosotros más o menos 150, 200 trabajadores con nuestra familia, que donde no hubiéramos tomado esa acción de defensa de la empresa, pues no estaríamos aquí, ni habría fábrica de licores en el departamento del Tolima. Don Ever, presidente del sindicato, muchas gracias por su tiempo, por contribuirlo y estamos aquí con los compañeros de Derecho en la clase de Derecho Laboral y Colectivo. No, de todos modos, a ustedes muy amables y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Bueno, compañera Evelyn, como hemos visto, el Foro Sindical es la columna vertebral del derecho colectivo. Inició desde la miseria obrera en la Revolución Industrial y se fortaleció en la Constitución del 91. Bueno, es fundamental recordar que la base es el sindicato, que es una asociación lícita que requiere un mínimo de 25 trabajadores y obtienen su personalidad jurídica por el solo hecho de su fundación, y su clasificación define ese radio de acción. Bueno, muchas gracias compañeros por acompañarnos este momento.